Entonces estamos estudiando las cartas generales. Estamos estudiando las cartas generales. ¿Cuáles son las cartas generales? Las que no tienen a alguien específico, es decir, las que no van dirigidas a una persona específica, sino a comunidades generales. Cualquiera que la quiera leer o la quiera escuchar. Entonces ahí vimos las cartas a Juan, las cartas a Pedro. Esas son lo que se denominan cartas generales, ¿no? Y entonces vamos a comenzar a estudiar Hebreos. Y vamos a estudiar analizando pues lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Iniciaremos haciendo un estudio, digamos, teórico-práctico, por decirlo de alguna manera. Nos concentraremos obviamente en su teología, pero también en cómo aplicarla a nuestros tiempos. Trataremos de armar un puente entre lo que está diciendo el autor, entre lo que es el consejo bíblico de Dios, su doctrina, y cómo podemos nosotros vivirla o entenderla en nuestro tiempo. Sermón de esta mañana: Dios nos habla. Entonces, Hebreos capítulo 1, pero vamos a leer dos versículos. Dios, el versículo 1 y el versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Para empezar el sermón, basado en este texto, tengo que hacer algunas preguntas. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Escuchar a Dios hablar? Es decir, cuando usted ora a Dios, está hablando con Dios. Y cuando lee las Escrituras, Dios está hablando con usted. Podemos comunicarnos con Dios constantemente. Eso es un acto de gracia. Ahora, dice el texto que los profetas, ¿no? Dios usó esta manera para comunicarse con su pueblo. Era la inspiración de voceros que tuvieron en medio de ellos. Dios lo determinó. Eran cáfono de Dios. Dios no escribió las palabras en el cielo. Dios no gritaba las palabras desde las montañas para que todas las escucharan. No susurraba las cosas en los corazones de todos los israelitas, sino que Dios utilizó a los profetas para que comunicaran esa verdad divina. Llamaba a los profetas, inspiraba a los profetas y hablaba a través de ellos para decir lo que él quería decir a las personas. Ahora, miremos los versículos. Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas. Si notan, Dios habló a los padres. Cuando los padres escucharon y comprendieron a los profetas, entonces decían quién estaban escuchando y comprendiendo. Pues escucharon a Dios, era la voz de Dios. Dios usa instrumentos humanos, escogidos, inspirados, para hablar a los padres. Pero cuando los profetas hablaban y escriben en la realidad, Dios está hablando a los padres. Es lo que dice también el texto. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Es interesante que diga eso, ¿cierto? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Yo no sé si podamos captar tales palabras. Para mí son profundamente consoladoras. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es decir, aquí es donde yo puedo tener claro que Dios no está retraído, que Dios tiene las cosas muy claras y con seguridad. Este versículo enfatiza la variedad de la comunicación de Dios en muchas ocasiones o lugares y de muchas maneras. Este es un gran consuelo. Este es un gran consuelo. Este pedacito del texto es muy consolador. ¿Por qué es consolador? Porque nosotros cuando leemos las Escrituras sabemos que algunas partes y algunos eventos son más difíciles de entender que otros, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes si Dios tan solo hubiese hablado de una sola forma o de una sola manera? No pudiéramos comprenderlo todo, sino solo algunos. Y estaríamos muy frustrados, con una gran desventaja porque no podríamos comprender qué es Dios lo que está diciendo. Pero Dios no actúa así. ¿Cómo actuó según el texto? Dios ha hablado en muchas ocasiones y en lugares y maneras.
Muy bien, hermano Helber, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿En qué sentido? Muy fácil. Si usted llega a las Escrituras y lee Levítico, quizás se le dificulte comprenderlo. Y empieza a leer Levítico y quizás no tenga claridad de lo que Dios está hablando en las Escrituras. Pero si usted llega y lee Proverbios, ¿qué se encuentra? Una verdad práctica, reveladora que el Señor está haciendo en sus vidas. Es decir, Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Lo que usted no entiende claramente en Levítico, puede entenderlo claramente en Proverbios y puede entender lo que Dios está diciendo. Ahora, usted llega a las Escrituras y empieza a leer Zacarías y usted empieza, pero es que no entiendo. ¿Qué es lo que dice aquí el profeta? ¿De qué está hablando? Quizás no entienda con claridad, pero si usted llega al libro de Job, empieza a ver el sufrimiento, tal vez se conmociona por ese sufrimiento, se siente identificado en eso, se siente identificado en las cosas, en la santidad de Levítico, o se siente identificado en el sufrimiento y en la obra de Dios a través de Job, o se siente identificado con la terquedad de Jonás. Es decir, Dios ha hablado de ¿qué? De muchas formas y de muchas maneras. Genial, ¿no? No es un libro aburrido, no es una cosa donde empezamos a entender y si no comprendemos entonces salimos, sino que Dios es magnífico y sabe cómo son nuestros corazones y nuestros sentimientos, y entonces Dios utiliza su revelación de diferentes maneras y podemos encontrar un libro de poco entendimiento y pasamos al otro y lloramos de alegría y de gozo al encontrar a un Dios tan santo y bueno hablando a nuestros corazones. Magnífico Dios, magnífico. No se quedó con unos pocos que podían tener una comprensión particular de algunos temas, sino que Dios se comunica de muchas formas y de muchas maneras a través de las Escrituras. De muchas formas y de muchas maneras no es nada fuera de las Escrituras, ¿no? No es que Dios se comunica a través de un profeta allá y otro profeta allá en este tiempo y entonces escucha a otro y escucha. No, es la Escritura misma y su revelación por medio de los diferentes profetas de las Escrituras, y en Cristo Jesús, en su revelación culminada, es Dios magníficamente hablando de diversas maneras, pero el mensaje es que es el mismo. Lo necesitamos, ¿no? Para la pedagogía infantil, ¿no? Que a veces dicen, bueno, los niños no aprenden todos iguales, los niños no pueden ser evaluados de la misma manera. Bueno, sí. ¿En qué siglo se manifestó esto? En el siglo XX, que empezaban los pedagogos de psicología a manifestar la importancia del aprendizaje, del aprendizaje cognitivo desde los diferentes aspectos del ser. Bueno, solo era un vistazo en la Biblia, ¿no? Ya Dios lo había hecho, ¿no? Y lo hizo con nosotros, entendiendo y revelándose de diferentes formas y diferentes maneras. Cada uno llega a nuestros corazones su palabra, podemos entenderla. Aun si nosotros no comprendemos las extrañas visiones de Ezequiel, podemos entender lo que vivió Jonás. Dios quiso proveer muchas posibilidades para que usted pudiera oírle. En el Antiguo Testamento no hay excusa. Dios le habló de diferentes maneras. Si usted llega y se queda en Génesis, o se queda en las guerras que se dieron en el Antiguo Testamento y se queda y se enfatiza solo en eso y no continúa avanzando en lo que Dios tal vez tiene para usted en su revelación profética, entonces usted va a tener una confusión, porque hay cosas que seguramente no comprenderá. Pero le aseguro que a usted lee las Escrituras porque es algo que Dios está diciendo, es que Dios se comunica. Hay algo para usted en su comprensión, porque Dios quiso de esa manera que pudiéramos nosotros entenderlo. Por eso Él se revela de muchas maneras y de muchas formas en el Antiguo Testamento. Dios quiso, en su misericordia, proveer posibilidades para que usted pudiera oírle. El punto es que Dios habla. No está en silencio. Dios no está retraído, sino que quiso comunicarse en muchos lugares y de muchas maneras, hablando por los profetas. Ahora,
volvemos al principio, a las preguntas iniciales. ¿Se ha sentido usted triste diciendo, Señor, háblame? Pues está mal, porque ahí está, ¿no? ¿Qué dice el texto? Que sí habló. Ahora, ¿habló de una manera regular, poco clara? No, de muchas formas, de muchas maneras. ¿Para qué? Para algunos de pronto particulares, eruditos y sabios que pudieran entender y manejar bien la hermenéutica, y los demás quedaron sin esperanza. ¿Para quiénes? Para todos. Entonces, cuando decimos, Señor, Señor, ¿dónde está tu voz? ¿Dónde estás, Señor? No te puedo escuchar. Es una queja totalmente inoficiosa. ¿Por qué? Porque Dios ya habló, y habló de muchas y diferentes maneras. Alguna vez fui a una reunión de pastores carismáticos que hicieron una reunión por algo en particular y nos invitaron, teníamos que ir, y se para uno de los pastores líderes con un corazón, tal vez, no sé cómo decirlo, con las mejores intenciones, con un corazón deseoso. Tomó el micrófono, empezó su oración y clamaba, Dios, háblanos, Dios, háblanos. Y yo pensaba, pues abramos la Biblia, ¿no? El hombre duró como 1 hora en eso. Hubiera durado 5 minutos y el resto en la Biblia de pronto hubiéramos entendido más qué es lo que quería el Señor hacer, ¿no? Ahí está Dios hablándonos, porque Dios ya habló, y de muchas maneras. O sea, no tenemos excusa, no podemos levantarnos y decir, Dios, háblanos, porque es que Dios habló. El problema es que no queremos ir a la revelación de Dios. Quisiéramos escuchar una voz audible que nos dijera tal y tal cosa, pero así ya no funciona. Por eso ya hubo profetas, por eso la revelación máxima en su Hijo ya no funciona de esa manera. No lo espere, no espere una luz, no espere una revelación, no espere algo sin esfuerzo, no espere una voz audible que le diga su nombre y entonces le diga qué camino tomar, porque ya está en las Escrituras, y de muchas maneras y de muchas formas. Es decir, siempre habrá algo que usted entenderá en la palabra del Señor. Algo entenderá. Así no sea el mejor erudito, es más, así no tenga una claridad en su lectura, habrá algo que entenderá cuando se acerque a Dios, especialmente en lo que estábamos hablando del Antiguo Testamento. Habrá algo que entenderá y lo llevará a pensar, y entonces sabrá que es Dios hablando, porque es Dios hablando. Queridos hermanos, vivimos en un mundo donde las personas quieren cosas fáciles y prácticas en el sentido de inmediato. Entonces, aún también con Dios quieren que sea lo mismo y quieren una respuesta de Dios ya. Hay personas que dicen, mire, yo intenté creer, pero no pude. Yo en algún momento de mi vida le dije a Dios, Dios, háblame. Bueno, ¿leíste las Escrituras? No, pero pues yo le dije que me hablara. Sí, pero Dios, háblame. Sí, pero ahí está. Pero no quieren el esfuerzo, ¿cierto? No quieren meterse en la lectura, en lo que Dios nos dice, con paciencia, con claridad, con calma, mirando a ver cuál es el sentido, qué es lo que Dios quiere, en qué manera Dios puede hablarnos. Entonces, con la paciencia de la lectura, porque es un Dios absolutamente santo, no es nuestras costumbres, no es ir a un centro comercial y disfrutar de lo que está expuesto allí, no es ir al cine, es Dios y su voz en la revelación diferente. Ahora, miren lo que dice el versículo 2, Hebreos 1:2. Entonces vimos que en el Antiguo Testamento podemos leerlo y habrá algo que entendamos, y que es revelación de Dios, y que Dios no cayó, Dios habló. Ahora, en estos postreros días, ¿qué hizo el Señor? Nos ha hablado por Él. Es decir, queridos hermanos, esto es magnífico.
Dios habló en el Antiguo Testamento por los profetas y habló a los padres y les dijo lo que es la verdad. Se reveló de muchas maneras para que cualquiera que se acercara al Antiguo Testamento pudiese comprender algo para él. Así no podía entender toda la magnitud de la forma de Dios de comunicarse. Era para que cualquiera pudiese entender la multiforma de Dios en su comunicación. Dios hubiera podido quedarse callado y no lo hizo. Pero ahora, querido hermano, hay algo más. Hay algo más. Hebreos dice, según lo que leemos en las Escrituras, hay otra fase. Esto es de no creer. Si usted tiene la perspectiva correcta, es de no creer. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Hemos pecado contra Dios. Somos finitos. Lo deshonramos una y otra vez. Y Dios quiso regularnos. ¿Cómo nos reguló? Pues nos reguló por medio de los profetas para que tuviéramos una conciencia más clara de lo que era cierto y de lo que era verdad. Con eso hubiera podido ser más que suficiente para que nuestra vida fuera menos miserable. Pero Dios no se conformó con eso. Hizo algo magnífico. Algo especial, algo particular. Se acercó al hombre de una manera más profunda. ¿Qué dice el texto? Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿qué? Por el Hijo. Dios mandó a su Hijo al mundo. Por medio de la llegada del Hijo de Dios al mundo. En estos últimos días nos ha hablado por el medio del Hijo. Ahora, Dios quería comunicarse en el Antiguo Testamento y ahora está aún más dispuesto, envía a su Hijo. Lo que está haciendo el escritor de Hebreos, que quiere que veamos esta última comunicación de parte de Dios tan magnífica, es mejor que todas las ocasiones anteriores de los antiguos. Es decir, ahora el Dios mismo se hace carne y se comunica con su creación. Antes tenía mensajeros. Antes hablaba por medio de los profetas y los profetas venían y consolaban las almas de sus pueblos, de los que son suyos, y regulaba sus comportamientos y les decía la forma correcta de pensar, de cómo comportarse en la vida, de cómo deberían ser en la adoración hacia Dios. Todo eso lo hacía por medio de los profetas y ahí estaba magnífico, ya era suficiente. Dios, gracias por eso. Pero no le basta al Señor eso, va más allá. Si hay alguna duda en el pensamiento, Dios la omite y la quita, porque ahora es Dios mismo el que se hace ¿qué? Hombre, se hace carne. El Hijo de Dios, la voz de Dios mismo, viene y se revela con tal magnitud que son las mismas palabras divinas. El Hijo de Dios se hace carne. Ahora, ya no nos ha hablado solamente por medio de los profetas, sino por medio de su Hijo. La idea es que en estos últimos días Dios hizo algo tan especial que nos habló. Ahora, cuando llega el Señor Jesucristo, dice Juan capítulo 9 versículo 17, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, que pensaron que Él era un profeta. Estaban acostumbrados a los profetas. Viene el Señor Jesucristo y la gente decía, sí, bueno, este es un profeta más. Lo que está diciendo es una profecía, es algo sabio. Pero Él no era un simple profeta, según lo que está diciendo Hebreos. Aquí también podemos ver lo que dice el Islam. El Islam comete un gran error con Jesús, ¿no? El Islam piensa que Jesús era un profeta más de los que venían. Jesús no es solo un profeta como Moisés o como Isaías. Eso ya había pasado. En gloria está muy por encima que Mahoma, que era lo que piensan los musulmanes. Entonces, ¿quién es Jesús? Pues lo que está diciendo Hebreos capítulo 1 versículo 2. ¿Es quién entonces? Es el Hijo de Dios. Eso significa que Él mismo es Dios y que el Hijo de Dios es divino como Dios. Es decir, es la deidad absoluta hablando al hombre.
quién más podemos creerle? ¿Es en serio? ¿Buscamos otras opciones de creer? ¿Buscamos otros profetas por internet? ¿Buscamos personas que nos quieran decir? ¿Buscamos libros? ¿Buscamos personas que nos quieran decir cómo salvar nuestras almas? Estamos hablando del Hijo de Dios, de la deidad absoluta. Dios se revela, Dios se comunica, Dios viene a hablarnos. Es Dios, es lo divino, es lo santo, es lo absoluto que se comunica con el hombre. Dios ha hablado a través de su Hijo y su Hijo es el Dios eterno. No, hermano, me parece que puede ser un profeta. Bueno, si es un profeta, entonces, pues ya teníamos muchos profetas, ¿no? Bueno, creo que es alguien que lo que denominamos o lo que hemos hablado del Jesús histórico. Jesús es una buena persona con buenos pensamientos. Listo. Si Jesús tuvo buenos pensamientos, entonces, ¿qué esperanza hay para el hombre solamente con buenas ideas? Cualquiera puede tener buenas ideas. No. Él habló del juicio. Y cualquier persona con buenas ideas no habla del juicio. Él habló de la condenación, Él habló del Padre, Él habló de la gracia, Él habló del perdón y que en Él había perdón de pecados. Y alguien con buenas ideas no se llama a sí mismo hijo de Dios y no es a sí mismo el que perdona los pecados. Y más aún, no es el que venció la muerte en la resurrección. No estamos hablando de alguien que simplemente da buenas ideas. Para que tenga sentido su voz, es que Jesús es el Hijo de Dios, Dios eterno. Su palabra es verdad y absoluta. Es la revelación máxima. Ahí sí puedes escucharle con tranquilidad. Porque si es alguien más, si es un tipo con buenas ideas, bueno, pues vamos a una librería y miramos otros con buenas ideas, ¿no? Y miramos a ver cuál se acomoda a nuestra idea. Porque es simplemente alguien con buenas ideas. Sería uno más. Pero no es uno más. Es el Dios. Es el Hijo de Dios. Significa que es Dios. Es la divinidad. Yo creo que el propósito de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 es decirle a la iglesia general en todos los tiempos y advertirle contra el error que se puede estar cometiendo, como el error que comete el Islam. Jesús es la única imagen de la gloria divina de Dios. Él lleva a sí mismo la misma estampa de su naturaleza divina. Jesús no es un profeta más. La intención del versículo que estamos leyendo es mostrar todo lo contrario, la superioridad de Jesús con los profetas. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, engendrado eternamente, sin comienzo y sin final, la deidad absoluta. Sus palabras son confiables, es la mente de Dios revelada. Podemos escucharlo y saber que es verdad. ¿No están cansados de tantas cosas? ¿No? Tantos ofrecimientos, una y otra cosa, ¿no? Aquí, vengan, aquí sí van a encontrar la paz, aquí sí van a encontrar el secreto de la felicidad. Aquí, otro por allá gritando, no, allí no es aquí. Tantas voces en el camino, ¿no? Piense. ¿Cuántas voces usted ha escuchado en su camino que están diciéndole, esta sí es la voz correcta? Y corremos, ¿no? Con qué ilusión, ¿no? Allí, ¿no? Y llevamos a otros, ¿no? A veces. Somos así de terribles, ¿no? No solo nos equivocamos nosotros, sino que llevamos a otros a que se equivoquen también. Y llevamos a otros, vamos, allí sí, de verdad. Ahora sí, esta sí es. ¿Y después qué? No era. ¿Pero por qué? No, es que faltó algo más. No, pero busquemos por este lado. Listo, ahora vamos allá. Y faltó algo. Y vamos a otro lugar. Y faltó otra cosa. ¿Por qué? Porque vienen
de fabricación humana, todas esas ideologías y pensamientos. Y si vienen de fabricación humana, si vienen del corazón del hombre, entonces son imperfectos, porque son de lo creado y son de los corazones caídos por la caída en Adán. Cualquier filosofía, pensamiento o idea que yo pueda tener, por mejor que parezca, viene con la contaminación del pecado, no va a dar libertad del alma. Ahora, la palabra profetizada, dicha en nuestros tiempos, que viene de Jesús, ¿tiene alguna señal de equivocación? No. ¿Por qué? Porque no viene de un corazón malo, sino que viene de un corazón absolutamente puro, viene de la mente de Dios, viene de lo absolutamente santo, de lo absolutamente sabio, es decir, del conocimiento correcto. No hay equivocación, no hay error en él. En esos postreros días nos habla, ¿por medio de quién? De su Hijo. Dios no solo ha hablado inspirado a los profetas y apóstoles, ha hablado al venir a nosotros en la persona de su Hijo. La palabra de Dios para nosotros es expresada en quién era Jesús, en lo que Él dijo, en lo que alcanzó, en su muerte, en su resurrección entre los muertos. Esto es lo que Dios ha dicho, lo que deberíamos escuchar, lo que necesitamos escuchar con mucho fervor. Eso es lo que tenemos. Ahora, cada vez que, volviendo a la pregunta inicial, cada vez que empiezo a quejarme, porque Dios está en silencio, porque necesito que Dios me hable, tengo que detenerme y preguntarme a mí mismo, ¿he escuchado esta palabra de lo que estamos leyendo? ¿Es esta palabra de Dios hablada en el Hijo de Dios tan pequeña y sencilla que ya terminé con ella y ahora necesite que le agregue algo más? Es decir, necesito otra palabra. Es decir, usted escucha el sermón y necesita algo más, ve las escrituras y necesita algo más. Entonces puede ser que esté pasando algo, porque esto es suficiente. No hay máxima autoridad sino la de Dios mismo, y lo que leemos en las escrituras es de Dios. ¿Acaso las confusiones que podamos tener en nuestra alma, en nuestra mente, ustedes creen que realmente se deben al hecho de que hay falla en la palabra de Dios? No puede ser. No puede ser. El problema no es su palabra. ¿El problema quién es? El problema soy yo. Pero Dios, a pesar de que mis oídos son torpes para escuchar su palabra, Dios nos llena de gracia y nos enseña y nos muestra de diferentes maneras quién es Dios y qué es su majestad. La manera en que la Biblia es mejor en el Nuevo Testamento no es que sea una revelación diferente, no. Es porque en esta revelación del Nuevo Testamento nos ha hablado con la llegada de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué dice el texto de quién es Jesús? Ahí dice las Escrituras que es heredero de todo, quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. ¿Por qué hizo esto ahí el escritor de Hebreos? Bueno, veíamos que había una razón, para que quedáramos claro que Jesús no era un profeta simplemente, sino que era el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Por qué más? Pues porque dice también, hablando de la palabra, entonces se dice, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermanos, que Él puede cumplir sus promesas. A quien escuchamos es Jesús, el Hijo de Dios, que puede hacer la realidad todas sus promesas escritas en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué las puede hacer realidad? Miren lo que dice el texto. Porque Él es el heredero de todas las cosas.
Es decir, Dios tiene todas las cosas bajo su control. Jesús es el heredero de todo. Tiene todas las cosas bajo su control, bajo su señorío. ¿Qué son todas las cosas? La tierra, las aguas, todos los fuegos, todos los vientos, todas las energías, todos los recursos naturales, todas las naciones, todos los poderes militares, todas las edificaciones, todas las bacterias y virus, todos los ángeles, todos los demonios y todos los seres materiales y espirituales están bajo el dominio del Hijo. Y ese Hijo es el que nos ha ¿qué? Hablado. O sea que podemos ¿qué? Creer. Porque va a cumplir. Por ejemplo, Jesús dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Él cumple esa promesa. ¿Por qué? ¿Por qué puede cumplir esa promesa que dice en la bienaventuranza? Porque ¿quién es el poseedor de la tierra? Él. ¿Y quién la tiene bajo su control? Él. Entonces, si Él dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra, entonces así va a ser. Miren lo que dice Romanos. Romanos dice, los que quieran anotar, 8:39: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso entonces? ¿Quién crea todas las cosas? Dios. Todo lo que existe es de Dios, la muerte, la vida, las circunstancias, todo es de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Dice que ninguna otra cosa creada nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios. Es decir, una vez con Dios, siempre estaremos del Señor, siempre seremos del Señor. Y Dios, aunque nos alejemos, nos llamará y nos preservará y nos guardará para vida eterna. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. No hay cosa en el mundo que nos pueda separar de Dios. ¿Lo puede cumplir? No habrá muerte, no habrá duelo, no habrá clamor, nada nos podrá separar de Él. Él puede cumplir esas promesas porque Él las posee, porque Él gobierna, porque Él es el que manda en todo. Él es el heredero. La creación misma está con el Señor. Queridos hermanos, para concluir esta parte, ¿te has sentido entonces de esa manera? ¿Has dicho al Señor: Señor, háblame? Bueno, ya habló y te sigue hablando. Vayamos a su voz. ¿Has sentido dudas? ¿Quieres otras fuentes? Habrán más fuentes. No todo es malo, ni todo es negativo. Habrán libros, cosas que pueden ayudarnos en muchas cosas, pero si se trata de la salvación de su alma, solo hay una forma, y es a través de Jesucristo, porque Cristo mismo lo dijo. Es la providencia de Dios. Dios providencialmente suplió al Hijo para pecadores como nosotros. No hay otra forma, no hay otra revelación más grande que la del Hijo de Dios. Hermanos, pueden venir a Cristo, pueden escuchar su voz, y su voz será consuelo para sus almas, deleite para sus corazones. Ahora, no lo piensen como el mundo, porque así no va a ser. No es un deleite como el que come algo muy rico, o no es un deleite como el que experimenta una sensación de lo material. Es algo trascendente, especial y eterno, que no solamente satisface por un momento. No es como dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana: si bebes de esta agua, ¿qué? Volverás a tener sed. Pero si bebes de mi agua, de Él mismo, entonces no tendremos sed jamás. Es diferente. Es su plenitud, es su llenura eterna. Confíen en lo que Dios dice. Confíen en las Escrituras, confíen en esta verdad. No duden en un mundo que trata de alejarlos del Señor. No duden que esta es la revelación, esta es la verdad absoluta. Es en lo más grande que pueden confiar, porque no sale de corazón humano alguno, sino del corazón ¿de quién? Del corazón de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias que nos consolamos en tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por haber puesto voceros en el Antiguo Testamento que venían, Señor, y decían, o sea, hablaste, Dios, gracias. Nos regulaste con tus leyes, nos mostraste el camino, Señor, nos mostraste adoración en el Antiguo Testamento, gracias. Nos mostraste santidad, gracias. Pero aún hiciste más, Señor, y te revelaste en tu divinidad máxima. Dice: hombre,
para comunicarse con nosotros y hablarnos directamente, Señor. Gracias. Nos quitaste esa carga, Señor, de estar buscando la fuente correcta. Nos quitaste esa carga, Señor, de estar buscando quién puede darnos la verdad, sino ya la tenemos, oh Dios, y lo agradecemos. Ayúdanos a que como iglesia reconozcamos esa verdad absoluta de tu revelación y descansemos en ella para que tengamos tranquilidad de nuestras almas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.